Carlos, no sé si damos inicio por el horario. Sí, está bien, podemos dar inicio. Ya le di enter a la grabación, así que muy buenos días a todos. Muy buenos días, licenciada, profesora Rosy. Como ya estuvo mencionando ella, es un gusto para todos nosotros, para el equipo de coordinación y más todavía enseguida para con los participantes. Yo sé que muchos ya le conocen a nuestra ponente de hoy y otro grupo importante va a conocer la experiencia, el profesionalismo de la licenciada Analía Fresco. Así que me gustaría poder presentarle. Ella es licenciada en Trabajo Social, ella es docente universitaria, especialista en tratamiento de las adicciones, en 10 años de experiencia de trabajo comunitario, 30 años de experiencia en trabajo en salud mental y adicciones, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 20 años de experiencia en el trabajo con grupos de familias. Ella es expresidenta por Paraguay del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de Trabajo Social y expresidenta de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay, actualmente secretaria gremial de dicha asociación, así que, queridos participantes, le dejo a cargo de la licenciada Analía Fresco. Y para poder arrancar, licenciada, te escuchamos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme transmitir lo que uno ha aprendido durante todos estos años. Yo siempre digo que uno aprende con los libros, pero mucho más aprende en este ir y venir diario con las personas que están atravesando por esta situación difícil como es el consumo de drogas. Entonces, uno no debe llevarse al más allá lo que aprendió. Entonces, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Y bueno, el tema de hoy es justamente familia y lo que es la codependencia, ¿verdad? O sea, dentro de lo que son las problemáticas de las adicciones, nosotros sabemos que el individuo no es un ser aislado, sino que vive dentro de una familia. Y bueno, entonces como para comenzar, si me podés poner la primera diapositiva, es importante que ustedes sepan que Carlos maneja mis diapositivas porque yo tengo alguna dificultad con mi computadora. Bueno, creo que todos sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando de las adicciones como una enfermedad que es policausal, multifactorial, que es crónica, que es recurrente. La siguiente, por favor. Entonces, para que entendamos esto de la enfermedad policausal, multifactorial, crónica y recurrente, quiero presentarles un poco este dibujo donde está en el centro el individuo, con sus características individuales, ¿verdad?, con su carga genética, con sus problemas, vamos a decir, que trae desde la cuna. Este individuo vive dentro de una familia, se relaciona con un grupo determinado, va a una escuela determinada, pero a su vez vive en una sociedad, que esta sociedad tiene sus costumbres, tiene las leyes que regulan a los individuos de esta sociedad, y estamos muy influenciados por una publicidad que no siempre es ética, que nos incita muchas veces al consumo, no solo de las drogas legales con la publicidad del tabaco y el alcohol, sino también al consumo de otros elementos, ¿verdad?, que muchas veces al no poder nosotros adquirir esos otros elementos, nos causa ciertas frustraciones. Como por ejemplo, yo siempre digo, hay personas que sale el último teléfono celular, el último modelo, y ese modelo quiere, porque saca mejores fotos, porque tiene más memoria para almacenar lo que sea, y en realidad nos olvidamos de que el teléfono es para hablar, ¿verdad? O por ejemplo, tiene una tele de determinadas características y quiere otra, porque la publicidad no tiene la ética que debería tener como para llenarnos
de cosas positivas, sino que en realidad nos va metiendo este tema del consumismo en el que vivimos hoy en día en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Este individuo o esta persona, ¿verdad?, necesita en cada etapa de la vida el apoyo que puede ofrecerlo el sistema familiar. Pero ¿qué supone esto, verdad? O sea, este sistema familiar, esta familia, supone que tenga que tener un vínculo con la familia. No es que vivamos todos bajo un mismo techo, pero que en realidad no desarrollemos un vínculo, que este vínculo nos permita encontrar el respaldo que pueda transformarse en un factor de protección ante el consumo de drogas o ante cualquier otro consumo, ¿verdad? Pero en este momento estamos hablando de lo que es el consumo de drogas. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a decir, esta familia con sus características que son universales, o sea, sabemos que la familia tiene una definición común, que son personas que viven bajo un mismo techo, que tienen una determinada forma de organización social, está presente en todas las sociedades. Pero a su vez, estas familias tienen estas características particulares, ¿verdad?, que responden al contexto sociocultural, o sea, no es lo mismo una familia que vive en un ámbito urbano a una familia que vive en un ámbito rural, no es lo mismo una familia que vive en Alemania a una familia que vive en Paraguay, o que vive en Japón y que vive en Paraguay, y además en el ámbito histórico donde se desarrolla. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, los que somos más grandes, ¿verdad?, pretendemos que nuestros hijos que son más chicos sigan nuestro camino exactamente como fueron, o sea, como fue nuestro camino. O sea, y no nos acostumbramos a que hoy la realidad histórica que atraviesan los más jóvenes no es igual a la que nosotros vivimos antes. Antes, por ejemplo, uno no tenía esta oferta de las drogas que hay hoy. Antes uno no tenía esta propaganda de alcohol y tabaco como hay hoy. Antes uno no tenía esta situación social histórica que hay hoy. Entonces es importante que nosotros veamos a la familia hoy, en el hoy. Incluso, por ejemplo, tenemos familias diferentes. Antes por ahí las familias se constituían papá, mamá, tío, abuelos, ¿verdad? Y hoy las familias pueden no constituirse de esa manera. Entonces es importante entenderlas, que tienen características diferentes de acuerdo al contexto sociocultural y de acuerdo al ámbito histórico, o sea, el tiempo en el que se desarrollan las familias. La siguiente. La familia, vamos a decir, organizada como un sistema, es muy afectada por cada unidad del sistema. O sea, si existe un problema entre la pareja, afecta a los hijos, así como si existe un problema entre los hijos, afecta a la pareja. Entonces, cada sistema, si la vemos así como organizada como sistema, cada sistema afecta al otro sistema. Es tan integral esta relación que si uno de los miembros cambia el funcionamiento, la totalidad de la familia se afecta. Así como también, si esta familia no funciona adecuadamente, los síntomas de esta disfunción familiar pueden desplazarse hacia uno o más miembros. Por eso es que existen esos famosos términos, ¿verdad?, de la oveja negra de la familia, del chivo expiatorio, o de los demás, cuando a veces tenemos muchos hijos, todos me salieron bien, este me salió mal. Bueno, entonces, porque en realidad muchas veces es la familia que no funciona y cada individuo tiene sus características particulares y puede haber uno de esos individuos que absorbe la problemática y desarrolla algún tipo de problemática. La siguiente. Entonces, esta familia, ¿verdad?, con su modo de ser y actuar, puede ser un factor de protección para los individuos dentro de esa familia, o puede ser un factor de riesgo ante el consumo de drogas. Y la siguiente, y los factores, vamos a decir, protectores de esta familia, podemos enunciarlos, no siempre es tal cual,
No siempre todos estos son los factores protectores, y los que voy a desarrollar después son todos los factores de riesgo, pero enunciar algunos factores protectores, como por ejemplo, que el individuo se desarrolle dentro de una familia estable. No importa si es con los abuelos, no importa si es con los tíos, no importa si es con papá y mamá, no importa si es con mamá o si es con papá, pero que sea estable, no que esté un tiempo con uno y un tiempo con otro. Eso es lo que a veces hace que el individuo no entienda bien las reglas y no entienda bien los límites. Que la disciplina familiar sea flexible, o sea, que haya negociaciones dentro de esta familia y que sea consistente en el tiempo. O sea, las negociaciones, por un lado, y que estas negociaciones o estos acuerdos se mantengan, no que hoy acordamos esto, mañana no, porque a mí se me antojó, lo cambio o se transforma en otra cosa. Que el nivel de comunicación entre los miembros sea bueno, o sea, que podamos conversar, que no siempre nos gritemos, que no siempre nos peleemos, sino que haya un buen nivel de comunicación. Que yo pueda decir lo que me parece, que no está bien, que yo pueda dar una sugerencia y que se pueda conversar. A veces realmente con las familias hoy, en este consumismo que tenemos, con las familias hoy a veces este nivel de comunicación no existe. A veces los adultos estamos todo el día fuera de la casa y los más jóvenes van creciendo con una persona que los cuida o van creciendo medio solos. Entonces ese nivel de comunicación, yo me voy a la casa cuando están durmiendo y vuelvo a mi casa cuando están durmiendo. Y solamente me veo los fines de semana y los fines de semana se acumulan todos los problemas de la semana y no existe una buena comunicación, sino que existen unos reclamos, existen unas, como solemos decir, unas quejas, ¿verdad? O plagueos permanentes, por decirlo en nuestro lenguaje común. También el tema de la ternura y el afecto, ¿verdad? O sea, nosotros como adultos o como personas mayores o como madres o como padres, queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no siempre podemos podemos manifestar ese afecto, esa ternura, y entonces tampoco transmitimos eso, tampoco demostramos eso, ¿verdad? Entonces, realmente es importante cuando hay este núcleo donde se da la ternura y el intercambio afectivo, que se transforme en un factor de protección, ¿verdad? Y por supuesto que no exista adicción a ningún tipo de sustancia dentro del núcleo familiar, ¿verdad? O sea, que no tengamos una persona dentro de nuestra familia que consume, que abusa, ¿verdad?, del consumo o que tiene ya una dependencia, porque entonces, ¿qué ejemplo? Sabemos que se educa más con el ejemplo que con las palabras. ¿Qué ejemplo podemos transmitir a nuestros hijos, ¿verdad?, o a las personas que viven con nosotros? Que tengamos un protagonismo social, o sea, también es un factor de protección, o sea, que no seamos unas personas aisladas, ¿verdad?, que no seamos, que nos automarginamos, sino que tengamos un protagonismo en nuestro barrio, o sea, no ser precisamente los presidentes de la asociación vecinal, pero que tengamos un relacionamiento bueno con el resto de la sociedad o con nuestro barrio. Y por supuesto, este compromiso con la institución educativa, donde van nuestros hijos, ¿verdad? O sea, donde van nuestros hijos o las personas que tenemos a nuestro cargo, que tengamos un compromiso con esa institución educativa es importante, porque entonces vamos a saber cómo se va desarrollando esta educación en nuestros hijos. Siguiente, Carlos. Y bueno, y los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, hablábamos recién de lo que protege, y justamente lo contrario son los factores de riesgo. Cuando los chicos circulan, como dije antes, circulan de una casa a otra, esto sucedió bastante, ¿verdad? Cuando hubo tanta migración por problemas laborales, ¿verdad?, que tantas mamás se fueron a España o a Buenos Aires, o papás incluso, y que los chicos de repente no estaban, quedaban solos, o quedaban a cargo de una vecina, o quedaban a cargo de un abuelo, y no siempre era estable ese núcleo familiar. Cuando hay violencia en el grupo familiar es un factor de riesgo. Cuando hay maltrato físico, cuando hay abuso sexual, este es un factor de riesgo muy importante.
En mi experiencia, nosotros hemos visto muchísimo en el centro de adicciones estos casos, ¿verdad?, de abuso sexual y de violencia. Eso a veces es un factor de riesgo muy importante. La disciplina familiar laxa, hacé lo que querés, o sea, con tal de que a mí no me traigas problemas, hacé lo que querés, o el padre de mucho dinero, bueno, tomá plata y andá a divertirte, con tal de no asumir la responsabilidad, ¿verdad? O si no, muy autoritario, hacé lo que yo digo y nada más, o sea, es lo que yo digo y no escucho otras razones, ¿verdad? Que es inconsistente, o sea, hoy haces lo que yo digo, mañana te dejo hacer lo que querés porque yo justo estoy ocupado, entonces no me interesa y hacer lo que querés. O sea, que es inconsistente. Otro factor de riesgo es la sobreprotección. O sea, ambos extremos son malos, ¿verdad? Ser muy autoritario o despreocupado a la sobreprotección. Ambos extremos son malos cuando no existe también esa norma de límites, o, por ejemplo, te sobreprotejo, no te dejo hacer nada, ¿verdad? Y el tema del consumo o alcohol y otras drogas. Este es un tema importantísimo porque realmente a veces sucede, ¿verdad?, que nosotros consideramos como que la cerveza, el clericó, la sidra, no son problemáticos. Sin embargo, todas tienen alcohol. Y a veces incluso por desconocimiento permitimos que nuestros chicos, ¿ya?, o tomen sidra o tomen un trago de clericó, o también permitimos que nuestros chicos, adolescentes quizás, consuman alcohol y lleguen a casa alcoholizados y como que bueno, se pasó de copas un poco y no le hacemos mucho, no ponemos límites frente a ese consumo. Entonces, cuando consume alguna droga ilegal, explotamos, ¿verdad? Pero hacemos un análisis y había sido que ya hace un año atrás o más, ¿verdad?, venía todos los fines de semana alcoholizado. O hacían asado con alcohol en mi casa y todos tomábamos y no pasaban. Entonces, ese también es un factor. El consumo de drogas legales debe ser controlado por la familia, tanto en adultos como sobre todo en niños y adolescentes. Cuando hay una dificultad, permiso un ratito. Cuando hay una dificultad en la comunicación, ¿verdad? O sea, lo expliqué un poco en los factores de protección, cuando uno no se comunica con sus hijos, ¿verdad? O no se comunica con la gente con quien convive, ¿verdad? Cuando uno es como un hotel, va, viene, o todas las comunicaciones son quejas, o son retos, o son órdenes. Cuando no hay contacto ni espacio afectivo, cuando hay falta de ternura, ¿verdad? O sea, muchas veces no nos damos cuenta y como estamos apurados o como nos enojamos por cualquier cosa, no abrazamos a nuestros hijos, no le decimos realmente que lo queremos, entonces a veces eso también afecta, ¿verdad? Es importante dar ese espacio de demostración de afecto, demostrar lo que sentimos, ¿verdad?, como adultos o como padres. A veces también afecta muchísimo el abandono del hijo por uno o ambos padres, ¿verdad? Afecta muchísimo. A veces la familia se separa, no se supera esa separación, o sea, los padres se separan, no se supera, y eso también puede ser un factor de riesgo. No es 100% así, porque hay personas que se separan y la situación mejora, ¿verdad? Pero a veces eso produce una crisis y que no se conversa bien con el hijo, y entonces puede ser un factor de riesgo. Por supuesto, un factor de riesgo es el consumo de sustancias de algún miembro de la familia, ¿verdad? O sea, como dije antes, no puedo decir que no hagas lo que yo estoy haciendo. Cuando los chicos, perdón, cuando los chicos o los jóvenes, ¿verdad?, tienen alguna dificultad de integrarse a sus grupos de la misma edad, que se llaman grupos de pares, entonces muchas veces, como son introvertidos, o como por ahí tienen algún otro tipo de dificultad,
entonces por ahí justo caen con personas que consumen, entonces con la necesidad de pertenecer a un grupo de la misma edad o a un grupo que en la adolescencia hay muchos conflictos, ¿verdad? Un grupo que me entienda, un grupo donde nadie se plaguee como se plaguea a mi mamá, entonces justo cae en un grupo de consumidores y para integrarse a ese grupo consume, ¿verdad? Eso también es fundamental tener en cuenta, porque entonces nosotros tenemos que mirar con qué personas, con qué chicos, con qué chicas, o con qué amigos se está relacionando el miembro de mi familia. Y el otro factor de riesgo importante, la capacidad recreativa generada a partir del consumo. Parece que uno no se puede divertir hoy en día si no hay un consumo. Estoy hablando de esto con las sustancias legales, ¿verdad? O sea, yo veo, por ejemplo, se juega vóley, se juega piquivóley, se juega el partido y después está el tercer tiempo. O sea, parece que ese tiene que ser como el premio. O se hace una reunión de amigos y se compran 3 chorizos y 2 docenas de cerveza. O sea, solamente nos podemos divertir si tenemos algo para consumir, no necesariamente que sea una cosa ilegal, ¿verdad? Estoy hablando sobre todo del alcohol. Es importante porque nosotros los adultos también lo hacemos, ¿verdad? O sea, nosotros los adultos también buscamos consumir, también buscamos divertirnos con el consumo. No es el 100%, pero es importante que lo entendamos así. Y después esta falta de interés en el desarrollo escolar, ¿verdad? O sea, a nosotros nos ha tocado hacer muchas capacitaciones con docentes, y una de las quejas que dan generalmente los docentes es que justamente los chicos que tienen alguna dificultad en su desarrollo, su comportamiento dentro de la institución educativa, sus padres no asisten a las reuniones o no asisten a conversar con los profesores, no se interesan en el desarrollo. Entonces, estos factores de riesgo son como para que uno realmente abra los ojos y pueda modificar estas situaciones para que se transformen en factores protectores. La siguiente, por favor. Entonces, esta personita, ¿verdad? Vamos a llamarle así, con estas características personales de riesgo, como dije antes, pueden ser problemas genéticos, pueden ser características de su personalidad, de su carácter, ¿verdad? Más los factores sociales que influyen, que les hablé de la familia, que les hablé de los grupos, que les hablé de la escuela. Entonces esta familia que no lo protege, ¿verdad? Esta familia que justamente tiene estos factores de riesgo y no lo protege, puede llegar a un consumo, ¿verdad? Puede llegar a probar una sustancia, puede engancharse en esta sustancia y puede transformarse en un consumo problemático y puede desarrollar un trastorno por ese uso de sustancia. La siguiente. Y justamente cuando uno o más miembros de una familia tiene un consumo problemático de drogas, también se habla consumo problemático o también se habla de un trastorno que desarrolla por el uso de sustancias. Trastorno muchas veces se le tiene miedo a la palabra trastorno, pero en realidad la sustancia que el individuo consume afecta a su sistema nervioso y se produce un trastorno. No es necesariamente que sea una enfermedad mental, porque el trastorno puede ser momentáneo, ¿verdad? Puede que al suprimir la sustancia, al dejar el consumo, se vuelva a la normalidad, si es que existe la normalidad entre las personas, ¿verdad? Entonces, este consumo problemático de drogas afecta, vamos a decir, cuando uno de los miembros está dentro de la familia y tiene un consumo, la familia se afecta en su funcionamiento. Todo lo que es la dinámica de las relaciones, la comunicación, las conductas de sus miembros cambian y se convierten en algo disfuncional como resultado de este proceso adictivo.
Estos cambios pasan a formar parte de la dinámica de la adicción y se produce la famosa codependencia que facilita la conducta adictiva. La siguiente. Bueno, con estos dibujitos que quise poner aquí, vemos más o menos, verán que lo voy a explicar después, lo que podemos imaginarnos de lo que es la codependencia, ¿verdad? O sea, tenemos a una mamá, en este caso, a una pareja, puede ser una mujer, atada de alguna manera, prendida, presa del individuo que a su vez está preso de un consumo. Y tenemos en la otra figura a un individuo que esconde, que protege, que oculta lo que hace el otro individuo. La siguiente. Entonces, la palabra co es de origen latino y significa con. Un codependiente no es alguien que vuelve a la persona dependiente. O sea, no es porque existe un codependiente, ¿verdad?, que yo con mi forma de ser voy a transformar a la otra persona dependiente, y mucho menos que consumo. No es así. Sino que es un aliado inconsciente de la familiar, del inconsciente de la enfermedad, de su familiar o amigo cercano. O sea, es un aliado inconsciente. Eso es importante entender. Aliado inconsciente. Se considera como codependiente a la persona que tome el lugar de la responsabilidad que habría tenido que enfrentar el usuario de droga, ya sea en la familia o fuera de ella. Acordémonos de esto, aliado inconsciente que asume la responsabilidad del usuario de drogas, dentro o fuera de la familia. La siguiente. La palabra codependiente era usualmente empleada como sinónimo de habilitador, o sea, alguien que asiste al usuario de drogas en su dependencia compulsiva, tomando la responsabilidad por ello, elaborando excusas por ello, o minimizando o negando las repercusiones que puedan tener sus comportamientos disfuncionales. Ahí vemos, acordémonos de la figura del que tapa, del que protege, del que oculta la responsabilidad del otro. La siguiente. Esta complicidad involuntaria del codependiente reside en el hecho de proteger al enfermo dependiente de los efectos y consecuencias de su conducta. Pero acordémonos que es inconsciente, no es a propósito, es involuntario. Lo que quiere es ahorrarle a la persona dependiente las consecuencias de su comportamiento, decisiones o no elecciones, consumo, deuda, problema de estudio, trabajo, responsabilidades familiares. O sea, nos vamos a encontrar con un codependiente o una codependiente que llama al colegio para decir que está enfermo y no puede ir a clase. Llama al trabajo para decir que se quebró una pierna y que no irá por 5 días. Paga sus deudas. Su usuario roba al vecino, le devuelve las cosas al vecino. Tiene hijos, el usuario o la usuaria asume la responsabilidad del cuidado del hijo o de la manutención del nieto, en este caso si fuera su nieto. Entonces, de alguna manera, asume la responsabilidad de la otra persona para evitarle el dolor, vamos a decir, o la frustración de no poder cumplir. La siguiente. De esta forma, el codependiente permite a este usuario de droga o a este dependiente hacerse la ilusión de que puede continuar. Yo puedo seguir consumiendo, puedo seguir siendo como soy, total, no voy a tener problemas porque siempre va a estar fulana, fulano, que me va a salvar, que me va a sacar las papas del fuego, que me va a solucionar mi problema económico, que me va a solucionar mi problema con la justicia, entonces que todo estará bien. Siguiente. Esta designación de codependencia surgió originalmente en los grupos de alcohólicos anónimos. En los grupos de alcohólicos anónimos realmente la persona va,
Dice que el único requisito para estar en los grupos de alcohólicos anónimos es consumir alcohol, aceptar que tiene un problema con alcohol y decidir dejar. Entonces, en esas reuniones se empezó a entender que el problema de estas dificultades del bebedor se entendía mejor en el contexto de la familia. ¿Por qué a veces no se podía dejar? Entonces ahí se empezó a analizar y se veía dentro de la familia o de los amigos, ¿verdad?, esta figura de aquellos que intentaban ayudar al dependiente, pero que en realidad su ayuda contribuía a aumentar más el problema, a no poder dejar el problema, porque no tocaban fondo. Entonces, por eso es importante que este término de tocar fondo también lo tengamos en cuenta, porque si nosotros le seguimos de alguna manera sacando las papas del fuego a la persona que consume, nunca van a tocar fondo, nunca van a sentir que están por perder realmente las cosas importantes, entonces van a seguir en el consumo. Entonces, esto se analizó dentro de los grupos alcohólicos anónimos y ahí se empezó a trabajar con el tema de la codependencia, incluso ahí fue cuando se crearon los grupos de familia dentro de lo que es Alcohólicos Anónimos, que llaman Al-Anon, y que ahora ya hay NA y Nar-Anon también de usuarios y de familia. La siguiente. Esta codependencia, entonces, es la práctica de patrones disfuncionales de relación de manera compulsiva, que buscan controlar a la persona que consume, ¿verdad? Y ahí nos acordamos otra vez del dibujito de la botella, donde la persona que está fuera de la botella se encadena a la persona que está dentro como para que no se vaya muy lejos de ella, ¿verdad? Entonces están, vamos a decir, unidos y la persona controla a la otra y cree, ¿verdad?, que puede controlar lo que consume la otra persona. Este es un desorden aprendido en respuesta a este proceso adictivo y que debe ser tratado adecuadamente. La siguiente. Esto lo podemos ver muy bien en lo que llamamos el triángulo del drama. O sea, el codependiente es víctima, ¿verdad? Es víctima de la persona que consume, persigue de alguna manera al que consume para que deje su consumo, para que no haga determinadas cosas fuera de lugar. Cuando cae en desgracia, o sea, cuando tiene un problema con la policía, o cuando tiene un problema familiar con su hijo, con su pareja, con quien fuera, lo rescata de esa situación, o sea, se siente, incluso invierte dinero para sacarlo de la comisaría, para sacarlo de la cárcel, para sacarlo de donde sea, o paga la manutención de su hijo, como dije hace un rato, lo rescata de esa situación en la que cayó para volver a ser víctima. O sea, como ven, es un triángulo realmente dramático que vive la familia en esta situación, porque nunca deja de ser víctima. O sea, es importante entender que esto debe romperse, ¿verdad? La siguiente, que esto debe romperse como para que nosotros podamos realmente hablar de una recuperación en el tema de la dependencia. Siguiente, Carlos, por favor. ¿Quién puede ser codependiente? Realmente puede ser cualquiera, puede ser una pareja, un amigo, pero lo importante entender es que es aquella persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero, como lo expliqué recién en el triángulo del drama, para resolver los problemas de otro y salvar a ese otro, ¿verdad? Que puede ser pareja, amigo, hijo, padre incluso, ¿verdad? Y esta persona que es codependiente tendrá la tendencia de entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas afectivos y sociales. Incluso a veces vemos personas que se involucran, teniendo ya un problema en la casa, que se involucran en los problemas del otro, ¿verdad? Que quieren salvar al vecino, que quieren salvar al sobrino, que quieren salvar. Y estos problemas afectivos, sociales, familiares o financieros que puede tener la otra persona, el codependiente se involucra en todos esos problemas, sea de su casa o de fuera de su casa. Por consiguiente, el codependiente tiende a ignorar los problemas de su propia vida.
O sea, se olvida de vivir su vida, deja de lado su vida y pasa a vivir la vida de la otra persona, ¿verdad? Se olvida de sus propios problemas de salud, se olvida de sus propios problemas en el trabajo, se olvida de sus propios problemas financieros y pasa a vivir la vida de la otra persona. La siguiente, Carlos. Este codependiente puede ser cualquier persona cercana a usted. Puede ser el esposo o la esposa, puede ser alguno de los padres, puede ser alguno de los hijos, puede ser alguno de la familia, puede ser alguno de los amigos, puede ser alguno de los colegas del trabajo. Incluso se han dado casos de médicos y terapeutas que no pueden desprenderse porque se involucran tanto en la problemática que incluso de alguna manera se convierten en codependientes, y esos son los casos donde los terapeutas solicitan la supervisión del caso, ¿no? Que no es una cosa, es una cosa no muy frecuente, pero no es una cosa extraña que sucede en el tema de adicción. La siguiente. Esta persona codependiente desarrolla una inapropiada y excesiva preocupación por las dificultades del otro. Centra su atención, interés y energía en el consumidor. Su vida gira en torno al usuario de drogas y eso le genera un sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el usuario de droga está bien, esta persona está bien. Cuando el usuario de drogas está mal, esta persona está mal. Entonces, le genera un sufrimiento y le genera una inestabilidad emocional que realmente debe ser tratada, ¿no? Depende exclusivamente de la otra persona para llenar un vacío que hay en su propia vida. Por eso anteriormente decía que vive la vida de la otra persona, no vive su propia vida, no hace una reflexión sobre su propia vida. Después recién de pasado un tiempo de tratamiento, la persona se da cuenta que si 10 años su hijo consumió y yo fui su codependiente, 10 años yo no viví. 10 años parece que floté en el aire según la marcha de la otra persona. Y es incapaz de dar marcha atrás a esta situación, aunque sepa, ¿verdad?, que es conflictiva y que no tenga futuro. Aunque sepa que el problema no se va a solucionar, igual no puede desprenderse de esa situación. La siguiente. Y esta persona que consume es empujada hacia el progreso de esa enfermedad cuando aquellos cercanos a ella son incapaces de enfrentarse con la ansiedad que ha creado. Y esto es parte de la misma enfermedad, ya que ni el usuario ni la familia están capacitados para enfrentar la realidad. La siguiente. Acá, en la siguiente, realmente hice más que nada para que ustedes tengan para que lo tengan con ustedes, pero no vamos a nombrar todos los signos y los síntomas, y algunos, si les parece, como tendencia a pensar en el bienestar del otro, como un sentido de responsabilidad exagerada por las acciones del otro, tendencia a hacer más de lo que nos corresponde, una dependencia insana en las relaciones. Ustedes saben que a veces se habla de justamente las relaciones conflictivas, las relaciones tóxicas, ¿verdad? Una necesidad de aprobación y reconocimiento, una necesidad compulsiva de controlar lo que hace la otra persona, la siguiente. Miedo a ser abandonados, la siguiente. Miedo a ser abandonados, por ejemplo, dificultad para identificar los sentimientos, falta de confianza en sí mismo, ¿verdad?, y en los otros, esa desconfianza que uno tiene. Después, tendencia a cuidar a los otros. Bueno, por eso les decía, estos síntomas, ¿verdad?, no necesariamente tienen que tener todos estos síntomas el codependiente, pero algunos de estos tienen que empezar a llamarnos la atención, y más que nada se los dejo para que ustedes los puedan leer después, porque la presentación se queda colgada en la página. Entonces, para que ustedes después los puedan leer y poder, si es que alguno, vamos a decir, se pone a analizar, poder realmente identificar algunos de los síntomas que tiene uno mismo o algunos de los síntomas en las personas que vamos a atender.
Incluso una de las cosas que también es importante, ¿verdad? La dificultad para disfrutar, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Esa dificultad que tiene el codependiente de disfrutar y que está ligada exclusivamente a esta persona que consume. Solamente disfruto si mi dependiente disfruta, si no, yo no disfruto. La siguiente, por favor. Entonces, esto es para que reflexionemos nosotros. Si vivimos con una persona dependiente de una droga, ¿verdad? O dependiente del trabajo, porque hoy en día estamos hablando de drogas, pero hay otras dependencias, como les expliqué al principio. Si estamos siempre listos a ir al rescate de un tercero, sacrificando nuestro propio desarrollo, si nos sentimos responsables de todos y de todo, porque los otros no se sienten responsables de nada, entonces podemos estar ante un caso de codependencia. O sea, es importante hacer esta reflexión, es importante hacer este análisis en nosotros mismos para que podamos hacernos un autodiagnóstico, por decirnos así, y poder decir, bueno, yo realmente estoy en un caso de codependencia con mi hijo, por ejemplo, o con mi esposo, o con mi sobrino, o con no sé quién, ¿verdad? Y necesito ayuda. La siguiente. El primer paso es romper con la negación. O sea, aceptar que uno realmente ya no puede controlar esta situación, que realmente yo me doy cuenta que todo lo justifico, todo lo soluciono por el otro y debo enfrentar el problema con honestidad y hacer terapia. O sea, hacer terapia es importante porque es muy difícil salir solo de la codependencia, así como es muy difícil salir solo de la dependencia. Entonces, cuando uno, la siguiente por favor, entonces cuando uno tiene una persona que consume, la familia o el codependiente debe hacer un proceso de desintoxicación, así como el dependiente debe hacer un proceso de desintoxicación. Que no es para la familia o para el codependiente, no es dejar el consumo de droga, sino dejar de consumir al consumidor, como la figurita de la botella. La siguiente. Aprender a desprenderse de la vida de la otra persona. Dejar de controlar todos sus movimientos. Iniciar su proceso de deshabituación, o sea, cambiar esos hábitos que tenemos de protección excesiva por hábitos más saludables de puesta de límite. Dejar de justificar este comportamiento por el sentimiento de culpa que a veces uno tiene, y no manipular ni dejarse llevar por la manipulación. Muchas veces este familiar codependiente, ¿verdad? Manipula, me vas a matar por lo que haces, no puedo ni salir ni trabajar por tu culpa. No puedo. Y también el usuario de drogas manipula. Si no me das plata voy a ir a robar, si no me dejas hacer lo que quiero me voy a ir de la casa. Entonces todo eso, todo ese sentimiento de culpa hace que muchas veces no se pueda superar la codependencia. La siguiente. Por lo tanto, es fundamental integrar al usuario y a la familia codependiente o al familiar codependiente en un programa con aspectos educativos y terapéuticos. A veces el codependiente identificado puede asumir, puede asumir que necesita terapia, pero la familia, el resto de la familia, también debe entender que esto es una enfermedad y como una enfermedad debe haber un proceso que tiene que hacer la familia para aprender a tratar con este usuario de droga, para aprender a tratar los problemas que se desarrollan a raíz de este usuario, de este consumo que hay en la casa, y cambiar un sistema de funcionamiento. La siguiente. Reconstruir a la familia es reconstruirse como persona. Si la familia se reconstruye así como un núcleo que protege, como un núcleo que brinda realmente un vínculo afectivo que nos une, cada persona, cada miembro de la familia se reconstruye. Cada miembro aprende a vivir de una vida aprende a vivir de una forma más saludable. La siguiente. Se beneficia esta familia con un adecuado tratamiento y la recuperación es posible.
Para ello tenemos las terapias familiares, las terapias individuales, los grupos de autoayuda, que son herramientas importantes de recuperación. No es que uno tiene que estar, disculpen la palabra, no es que uno tiene que estar loco para ir a un psicólogo, no es que uno tiene que estar loco para ir a un psiquiatra, ¿verdad? Así como, por ejemplo, no es que uno tiene que estar con el hígado roto, deshecho, desarmado para ir a un médico. Entonces uno va justamente para poder ayudar en estos procesos de recuperación antes que la situación se haga más crítica, más grave. La siguiente. Los grupos de autoayuda, así como la terapia individual, la terapia familiar, los grupos de autoayuda son importantes, los grupos terapéuticos y los grupos de autoayuda, que son un conjunto de personas que justamente reconocen que tienen un problema común, acepta que tiene un problema común con el consumo de drogas, y se unen para encontrar una salida, armar sus cambios, se aprenden de la experiencia del otro y mejorar su estado actual. Siguiente. Para volver a las condiciones anteriores, así como el usuario hace su tratamiento, la familia debe hacer su tratamiento. Así como el usuario hace un proceso de recuperación, la familia debe hacer un proceso de recuperación. Y así como el usuario se reinserta, la familia también debe hacer un proceso de reinserción. Muchas veces la familia se aísla porque el usuario genera problemas en la familia. No me voy a juntar porque fulanito ya se va a emborrachar otra vez y va a armar lío. No me voy a ir a tal fiesta porque fulanito. Bueno, entonces debe hacer también un proceso de tratamiento, recuperación y reinserción. La siguiente. Este proceso es largo y gradual. ¿Y qué se busca en realidad? Se busca que la familia, que el codependiente dentro de esa familia, tenga un estilo de vida saludable, aunque el usuario no deje su consumo. Porque a veces la persona que consume decide, si es un adulto, decide no dejar su consumo. Entonces, la familia debe aprender a ser feliz, por decirlo de alguna manera, o a tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida en el que le permita al resto de la familia realizarse. Muchas veces se van dejando de lado, si es un hijo el que consume, y hay otros, se van dejando de lado los otros hijos por atender a este que consume, por atender a lo que hace, por controlar de alguna manera que no se meta en problemas, y se deja de vivir este estilo de vida saludable. Entonces, es importante entender que no es un proceso corto, que no es que hoy yo descubro que tengo este problema y hoy o mañana soluciono el problema. No. Hay que tener paciencia, hay que ser perseverante, tiene sus etapas, tiene sus procesos de ida y vuelta, de subidas y bajadas, ¿verdad? Y de a poco se va recuperando este estilo de vida saludable. Es importante entender esto si es que hay dentro de las personas que participan, mamás, papás, familiares. Es importante entender esto porque de esta manera nosotros vemos al final de nuestro túnel una luz de esperanza. Es, como decíamos al principio, esta es una enfermedad crónica que incluso se puede comparar con otras enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, ¿verdad? Entonces, el diabético sabe que no puede comer cosas con azúcar. Entonces el usuario debe aprender que no puede consumir, que las sustancias van a estar ahí, pero él no puede consumir. El codependiente debe aprender que el usuario de drogas está ahí, pero que yo no puedo controlar su vida. Entonces, de esta manera, uno aprende a vivir más saludable. Y con esto terminamos. Muchas gracias y estoy para responder las preguntas.
Muchas gracias, licenciada. Voy a mirar un poco el chat para ver algunas preguntas. Dice espectacular la presentación, muy claro. Sí, yo no veo preguntas, no sé si se entendió todo o no se entendió nada. Yo creo que se entendió ¿Te muy bien. ayudo, Carlos? ¿Crees que te ayude Sí, con las preguntas? sí, está bien. En realidad ya creo que todas fueron respondidas, ¿verdad? De una u otra forma, porque en sí entendemos la inquietud de las personas a medida que van participando, ¿verdad? Y la presentación es otra. Entonces, yo creo que están respondidas. De todas maneras, esto es lo que decía. Dice, si alguien es codependiente, pero su familia, que es dependiente, no acepta tratamiento, ¿tiene algún tipo de tratamiento? ¿Dónde? ¿Qué sistema de asistencia para codependientes tenemos en nuestro país? Esa es una. Entonces, no sé, Analía, si querés reforzar otra vez esta parte. Sí, bueno, así como expliqué, ¿verdad? El codependiente que se identifica como codependiente puede hacer terapia individual también. Puede hacer terapia familiar. Yo sé que en el centro de adicciones hay profesionales que hacen terapia familiar, profesionales que hacen terapia individual, o si no, están los grupos de autoayuda. Yo soy muy partidaria de los grupos de autoayuda porque en el grupo de autoayuda la experiencia, la vivencia de la otra persona muchas veces es la que nos hace abrir los ojos. O sea, la otra persona va contando, va relatando cómo fue haciendo, entonces eso, uno identifica y dice, bueno, eso yo también lo puedo hacer. Y acordémonos que sea consistente en el tiempo, porque a veces a una mamá o a una persona le resulta, le resulta fácil, le cierra la puerta de la casa a su hijo y se terminó, pero a otra mamá no lo puede hacer. O sea, le cierra la puerta de la casa y le abre la ventana. Entonces, por eso digo, identificarse primero y ver. Uno puede ir a terapia individual y puede ir a los grupos de autoayuda también, o puede hacer una terapia familiar. O sea, yo lo que conozco es el centro de adicciones con los profesionales. Y los grupos de autoayuda que si ustedes buscan en las páginas de internet de Naranon o Alanon, ahí salen las direcciones y los teléfonos donde pueden contactarse. No sé si respondo a la pregunta. Excelente. Sí, totalmente. Y esa ya es la respuesta también a la otra pregunta que venía que dice qué opciones de tratamiento existen para las personas codependientes. Creo que ya hablamos de grupos de autoayuda, como acabas de mencionar, y decirles también que en sesiones vamos a tener nosotros también la presentación de los grupos de autoayuda que también van a conocer aquí y van a tener el listado de justamente, normalmente los grupos de autoayuda están en las parroquias, ¿verdad? Entonces Sí. van a tener también ellos el listado de los grupos donde se encuentran. De todas maneras ya saben que en el Centra también existe eso, ¿verdad? La otra pregunta es, esto significa, dice que la persona codependiente no se trata, la persona dependiente de drogas no podrá avanzar en su mejoría. Creo que esa fue la última parte de tu exposición que hablaba de que la familia debe incorporarse igual y bueno, que eso va a ser, o siempre va a ser, como mencionabas antes, un factor de riesgo o un factor de protección. Exactamente, o sea, es muy difícil para la persona dependiente recuperarse cuando hay una persona que facilita su consumo, o sea, que de alguna manera lo protege de las consecuencias de su consumo, entonces le va a resultar más difícil. Eso no quiere decir que el dependiente pueda salir igual. A veces uno dice, a pesar de la familia, igual salen, ¿verdad? Pero le va a resultar mucho más difícil. Entonces es importante, por eso decimos, y es importante entenderlo así. O sea, se supone
¿verdad?, que el miembro de la familia que no consume es el que está más sano, se supone. Entonces, si es el que está más sano, tiene que ir a pedir ayuda para ayudar al que está enfermo. Porque si no, seguimos en el mismo triángulo del drama y no se rompe nunca ese triángulo. Entonces es importante que el codependiente aprenda cómo funcionar para poner los límites más saludables y vivir de una manera más, de un estilo de vida más saludable. Excelente. Creo que acabas de mencionar también cómo la familia juega un papel tan importante. Y nosotros dimos en el prevención familiar los modelos de crianza, ¿verdad? Y desde ese padre permisivo o el padre autoritario, que también dificulta de alguna manera, y hablábamos siempre de los padres con autoridad, ¿verdad? Que tienen normas, ponen límites, que hay una facilidad de comunicación, que se demuestra el afecto entre las personas y que la relación es positiva, ¿verdad? Oye, reforzaste, recordaste nuevamente esto. Y para los que van siguiendo el hilo de esta capacitación, que en realidad es un curso introductorio, después queremos ir a algo más específicos, entendemos toda la complejidad y que, bueno, desde el vamos fuimos dando sugerencias, fuimos brindando informaciones que hoy nuevamente la parte de tratamiento que siempre decimos no está desligada de lo que es prevención, sino que hay un continuo ahí, ¿verdad? Que aún cuando estamos haciendo tratamiento, seguimos haciendo prevención. O sea, no es algo que se separa. Entonces, la mirada esta holística, integral que debemos de tener como ayuda también, y más todavía cuando estamos trabajando un tema tan importante del rol de la familia en la dependencia o codependencia de un usuario de drogas, ¿verdad? Claro que sí. Además, en el tema de cuando hacemos tratamiento, ¿verdad?, debemos informar a la familia vamos a decir, de las consecuencias, de cómo actúa la droga en el organismo. Tenemos que hablar de la prevención de las recaídas. Tenemos que hablar de cómo prevenir en el resto de la familia el consumo, porque no nos olvidemos que no necesariamente vive una sola persona en la casa, ¿verdad? O sea, pueden haber otros hijos más chicos, bueno, entonces nunca puede estar desligado el tema de prevención y tratamiento, o sea, siempre es, incluso en salud se habla de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Entonces es importante que esto que estamos hablando, ¿verdad?, la gente después lo pueda profundizar y realmente empecemos a actuar como tenemos que actuar, porque realmente a veces nos dejamos estar y creemos, por eso es importante entender la codependencia. Creemos que si nosotros controlamos al individuo, él va a dejar de consumir. Y no es así, es una equivocación. O sea, cuando nosotros vemos que el individuo no puede dejar el consumo, debemos pedir ayuda inmediata. No esperar, a veces uno llega a un consultorio o llega a un grupo después de 5 o 10 años de consumo. Y así es mucho más complicado, mucho más complicado. Entonces cuando vemos que ya no sirve mi palabra, entonces inmediatamente aceptar que hay una cosa que yo no puedo controlar y pedir ayuda. Eso es fundamental. Totalmente. Bueno, a ver. Gracias a todos por los saludos. Veo unos cuantos saludos ahí. Gracias. Sí, muchísimos. Analía, realmente un reconocimiento a todo tu conocimiento, ¿verdad? Hay una pregunta, dice si la codependencia tiene base fisiológica. No, no está comprobada la base fisiológica, pero sí es importante, por eso les hablé, ¿verdad?, de las familias. O sea, en realidad, ¿por qué surge? ¿Por qué alguien se queda prendido con la sustancia? ¿Verdad?
porque existe una predisposición, una predisposición, vamos a llamarla así, predisposición familiar. En los grupos de autoayuda se habla de enfermedad familiar. O sea, existe una familia que no es un factor de protección. Entonces, si bien la codependencia no podemos decir que existe, que es una causa fisiológica, pero existe una predisposición, así como para la adicción. Existe una predisposición. O sea, ustedes van a conocer incluso en otras enfermedades, familias enteras que son diabéticas, familias enteras que tienen problemas cardíacos, familias enteras que tienen problemas renales, familias enteras que tienen problemas de artrosis o lo que fuera, o presión alta. Entonces, también en esto entenderlo como una enfermedad, como una predisposición a que se desarrolle la enfermedad. Pero si uno se da cuenta a tiempo, puede contener esto. O sea, ustedes saben y se han hecho experimentos incluso con enfermedades mentales, ¿verdad? De familia, de padre y madre esquizofrénicos, que nace un niño y es sacado de ese ambiente y el niño se desarrolla con total normalidad. Sin embargo, si es dejado en ese ambiente, es muy probable que desarrolle también la esquizofrenia. Por eso nomás es importante analizarse como familia, cómo funcionamos nosotros, ¿verdad? Y por qué realmente sucede esto en mi casa. Y dejar de culpar solamente al que consume. Porque a veces lo único que tendemos es a culpar al que consume y decirle, por tu culpa sucede todo lo que sucede. Empezar a analizar desde qué pasó con nosotros como familia. Claro, entendamos que hay cosas que no son determinantes, pero sí son predisponentes. Predisponentes, exactamente. Así mismo. Otra pregunta es, decía, ¿cómo empezar para la persona codependiente descubra que es codependiente? Porque hay codependientes que niegan lo que son, dice. Y yo recuerdo 2 diapositivas súper interesantes que habías dicho, que no se iban a leer todos los signos y síntomas de la codependencia, pero sí lo tenemos en la presentación, que hoy ya vamos a tratar de alzarlo en Classroom, y van a tener todos esta presentación tuya muy interesante, que también habla de una cantidad bastante interesante de signos y síntomas que nos vamos a tomar el tiempo de leerlos, y ahí vamos a ir analizando y constatando justamente eso que ellos acaban de preguntar. Así que eso ya te evito, Analía, de volver a reiterar, ¿verdad? Por eso dije, ¿verdad? Que como incluso tenía letras más chicas, porque si no se hacía muy larga la presentación, ¿verdad? Que les dejo a ustedes, no necesariamente tiene que ser así de libro, pero cuando uno ve que hay uno o dos síntomas que tiene, bueno, nos tiene que llamar la atención. Ya. Exactamente, así es. Bueno, excelente. Todo realmente súper interesante. Una presentación muy entendible, comprensible. Felicitaciones para vos, Analía, de parte de los participantes, y bueno, de parte de la Dirección de Reducción de la Demanda, realmente agradecerte por esta posibilidad que nos brindaste en conocer desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Creo que es sumamente importante, es un tema apasionante, lo vivimos a través tuyo, por la manera que hoy nos presentaste este tema, así que personalmente agradecerte infinitamente por este espacio. Y bueno, desear que sigamos trabajando en contacto, y ya creo que las personas que no te conocieron hoy ya te conocen y van a tener la posibilidad también de acercarse a vos. Así que gracias, Analía, gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes para cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias. Un ratito antes de ir cerrando, me gustaría tenemos un poquito de tiempo aún, son como 3 preguntas que quedaron en el otro chat para poder socializar. Sí. Una persona que dice que va a estar atenta a los cambios de su hijo porque es un adolescente, dice que si el usuario no acepta la desintoxicación, ¿qué pasa? ¿Qué pasos debemos de seguir?
Bueno, nosotros decimos que la familia debe involucrarse en un proceso. O sea, si el usuario no acepta, la familia debe ir por ayuda. Debe hacer terapia familiar, individual, o ir a los grupos de autoayuda para aprender nuevas estrategias de comunicación con el usuario de droga. Porque a veces creemos que hicimos todo para convencerle a la otra persona, pero siempre hay algo que todavía no hicimos para poder convencer a la otra persona que es necesario el tratamiento. A veces nosotros somos codependientes y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces facilitamos de alguna manera que la otra persona no toque fondo y no pida ayuda. Entonces la familia debe involucrarse en el proceso de tratamiento cuando el usuario no acepta. Cuando es adolescente, cuando es adolescente o es niño o niña, hay instancias legales, ¿verdad?, que se pueden utilizar para obligar a la persona a hacer tratamiento. Nosotros como padres podemos recurrir a instancias legales para obligar a un tratamiento cuando es un menor de edad. Perdón por usar la palabra menor de edad porque sé que ya no se usa, pero somos nosotros los responsables. Entonces cuando el chico o chica que no tiene todavía 18 años no acepta, hay instancias legales. Podemos recurrir, en el centro de adicciones hay una asesoría legal, podemos recurrir a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, podemos recurrir a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia para que nos indiquen las instancias legales para obligarlo a un tratamiento. Hay una pregunta también que gran parte ya fue respondida por usted, licenciada, y lo leo la última parte donde dice que si se trabaja en redes desde el centro de adicciones. Usted mencionó que sí se trabaja con la familia y dice, o trabajan en redes con los grupos externos, como por ejemplo Al-Anon y demás. Bueno, realmente sí, o sea, incluso hay grupos que funcionan dentro del centro de adicciones. Hay grupos de Al-Anon que funcionan, que hacen reuniones en el centro de adicciones. O sea, y creo que los profesionales, al menos cuando yo estaba ahí, los profesionales derivábamos a los grupos de autoayuda que están ubicados en diferentes zonas, sí. Ustedes pueden acercarse al Departamento de Trabajo Social, y ahí en el Departamento de Trabajo Social tienen el directorio de los grupos de autoayuda. Otra persona dice, me sentí identificado con la codependencia porque tengo un hijo usuario. Hay otra pregunta que dice, ¿qué nivel de adherencia al tratamiento tienen los familiares en su experiencia, dice el licenciado? Poco. Poco nivel de adherencia tiene la familia, cuesta que acepte que también tiene parte de responsabilidad en la recuperación. Entonces, no muchas familias se acercan a los grupos o se acercan a las terapias familiares, no son muchas. Pero las familias que se acercan tienen muy buenos resultados. Generalmente a la familia le cuesta aceptar que uno tenga que trabajar sus propias dificultades para ayudar para ser el espejo en todo caso de la persona que consume, ¿verdad? Porque la familia lo que primero piensa es que su hijo se le escapó de las manos y que se fue por otro lado. O sea, que se le escapó de las manos y falló a todas sus enseñanzas. Entonces, lo culpa realmente, considera que la otra persona es la única responsable de su consumo. En cambio, cuando uno empieza a analizar y se da cuenta el nivel de responsabilidad que como familia hemos tenido, como en vez de ser un factor de protector, hemos tenido muchas situaciones de riesgo dentro de nuestra familia, ahí recién cuando la familia empieza a aceptar y empieza a trabajar esas dificultades, ahí recién se puede ver un proceso de recuperación. Pero no es mucho el nivel de adherencia de la familia. Generalmente llevan al usuario, lo quieren internar, si es posible 2, 3 años o de por vida algunos,
¿verdad? Y de alguna manera vivir en paz, pero esa no es la solución, porque no hay un lugar donde yo puedo internar a mi familiar tan querido de por vida y sacarme el problema de encima. Yo soy parte del problema. Es lo mismo cuando uno viaja, dice, me voy para olvidarme de los problemas, pero llevas en tu mochila todos los problemas, no te podés olvidar. Licenciada, millón de gracias. Bueno. Uno mis palabras a lo que estuvo diciendo mi directora general, por su tiempo, por su espacio. Yo comento esto a todos los participantes. Desde el primer día en que contactamos con la licenciada, ella se puso predispuesta y nosotros realmente agradecemos mucho eso. Sabemos lo que cuesta en tiempo, en todo, ¿verdad? Y demasiado contentos nos sentimos por tenerte con nosotros, licenciada. Así que millón de gracias. Vamos a compartir después la presentación y creo que ya pudimos socializar todas las preguntas de los participantes. Así que atento a cualquier cosa y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Carlos, y ya no tengo ningún, o sea, lo que necesiten a las órdenes. Si alguien quiere contactar conmigo, yo te puedo dejar, vos tenés mis coordenadas, como suelen decir los jóvenes, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? O sea, yo siempre estoy en los grupos de autoayuda, así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes. Mi única dificultad es la tecnología. Después, como soy docente independiente, organizo mi tiempo, así que no hay inconveniente cuando necesiten. Para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días y que terminen muy bien la jornada ustedes. Buenos días. Bueno, cerramos entonces nuestro curso por el día de hoy y vamos a estar en comunicación por los grupos de WhatsApp. Muchas gracias a todos por participar y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Buena jornada para todos. Gracias, gracias.